Bueno, buenas tardes, Mónica. Nosotras somos Ana Farfán y quien le habla Maricela Tineo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Antes que nada, queremos agradecerle por brindarnos este espacio. Para nosotros es muy valioso conversar con usted, no solo por su trayectoria como crítica en el cine, como investigadora, como docente, sino también como por su aporte constante en la reflexión sobre la cinematografía latinoamericana y sobre todo peruana, ¿no? Y darle la bienvenida a todos a Umbral. Hoy tenemos a nuestra invitada con su mirada que ha marcado la manera en que se piensa y se discute el cine en nuestro país, ¿no? Y también en la región. Bueno, estamos con Mónica Delgado, crítica de cine y autora del libro María Huice Namauta. Y bueno, muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación a charlar sobre la crítica, ¿no? Y el cine peruano. Y justamente para empezar, esta es nuestra primera pregunta. Sabemos que hace poco se estrenaron 9 películas, se estuvieron 9 películas en cartelera, 9 películas peruanas, lo cual fue un hecho histórico. Por eso que queremos saber cuál es su percepción sobre estos últimos estrenos en la cartelera. Sí, por un lado refleja definitivamente que hay un crecimiento en la producción de películas, tanto por iniciativas particulares, comerciales, como por resultado de los estímulos que viene dando el Ministerio de Cultura desde hace más de 10 años. ¿No? Digamos. Pero creo que a pesar de este número, que son 9 películas, y que creo que en los últimos meses se ha estado repitiendo, incluso en años anteriores, creo que de todas formas no lo veo como positivo, porque las audiencias son relativamente bajas con relación a el tipo de película, ¿no? Por ejemplo, Chavín de Huántar ha tenido casi 1 millón de espectadores, mientras que Vino la Noche, que es un documental también sobre el mundo militar, creo que en sus primeros días tuvo menos de 200, ¿no? Espectadores. Igual ha pasado con películas, tuvo creo que 2.500, menos de 3.000 espectadores en su primera semana, frente a otras películas que siguen sosteniéndose pese a los malos horarios y a la escasa visibilidad también mediática, ¿no? No basta con moverlas en redes. Hay películas con influencers, hechas o producidas por influencers, que tienen miles de seguidores, pero eso no se traduce en la taquilla, ¿no? Son mundos distintos. Entonces, esos estrenos nos hablan de muchas cosas, ¿no? No solamente de que hay producción, efectivamente, pero no es un número, ¿no? Sino que hay que ver las condiciones en las cuales se estrena cine peruano. Hay películas que merecen mejores estrenos, ¿no? Como la película de Paolo Tizón, que es una de las películas más interesantes de este año, por ejemplo. O Los Indomables, que también tuvo que luchar para que le amplíen salas, que no solamente se piensa que es una película para Puno o para Cusco, cuando es una película que quizás debió tener más salas a nivel nacional. Entonces, pensar en esas dificultades que tienen las películas peruanas para estrenarse y también porque el, si uno postula a la distribución para que las películas se estrenen ante el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura otorga esos estímulos de manera directa, no cursa. Sin embargo, obviamente se traduce en un acompañamiento al público, ¿no? Como decía, la película de Pablo Tizón ha tenido recursos del Estado para su distribución, creo que más de 100.000 soles, pero van 100 personas. Está hablando sobre Vino la Noche, de esta última película de Tizón. Sí, decía que Vino la Noche, por ejemplo, tuvo, creo, un incentivo del Ministerio de Cultura de 100.000 soles y para que pueda ser estrenada en cine, creo que sí, estrenada en 5 o 6 salas en pésimos horarios, 3 de la tarde, 4 de la tarde, cuando es un horario que se conoce como el horario, lamentablemente, de los desempleados, el horario de los jubilados, que no necesariamente es el público objetivo, probablemente de algunas películas peruanas, y la estrenan en esos horarios simplemente para cumplir.
el Estado financia, si ustedes ven las proyecciones de este tipo de películas en multicines, no es que vengan gracias al favor de las exhibidoras, ¿no? Vienen con un... Es probable que los cineastas tengan que alquilar las salas o tengan que comprar entradas a los multicines para que las películas peruanas puedan estrenarse. La situación es más compleja, ¿no? A veces pensamos que, 9 estrenos, qué genial, pero el modo en que las películas se estrenan pasan por muchas dificultades, incluso los cineastas tienen que pagar o alquilar las salas para que puedan estrenarse en multicines, ¿no? Y ahí la pregunta sería, ¿necesariamente las películas peruanas tienen que ir a un multiplex, a un Cineplane, a un Cinemar? ¿Por qué películas como La Edison o Los Indomables u otras películas que apuntan a otro público no merecen otro tipo de circuitos alternativos a los multicines, que están hechos para ver blockbuster, que están hechos para ver otro tipo de obras más masivas, ¿no? Entonces, esas son las problemáticas, digamos, que hay en torno al cine peruano, ¿no? A cómo se distribuyen. Y justo con estos estrenos, ¿hay otro que destacaría aparte de Vino la Noche? Bueno, Los Indomables, que también se estrenó hace poco en esta suerte de cúmulo de estrenos de uno tras otro, que es una película de Tito Catacora. Es una película con problemas narrativos muy evidentes, ¿no? Pero creo que dentro de, digamos, el marco general sobre qué hablan las películas peruanas, a mí me parece que es una película sumamente provocadora, ¿no? Interesante. Y me sorprende que no haya dado que hablar, porque esa película tiene secuencias de mucha violencia en torno a la violencia con una finalidad clara que es la violencia para transformar la sociedad, ¿no? Estamos hablando del periodo de Revolución de Tupac Amaru. Entonces hay una escena con violaciones, con mutilaciones, con mucha violencia contra la colonia, digamos, y eso, yo cuando vi la película dije, bueno, dará que hablar, pero a nadie le importa, porque las películas se ven muy poco y se discuten muy poco, ¿no? Y además que también existe un racismo, ¿no? A veces se hablan de las películas de gente importante y no pues de un cineasta con ello, ¿no? Entonces, la película no es que haya pasado desapercibida, creo que es una película que ha tenido cobertura, de todas formas, ha tenido más de 20 salas, creo, a nivel nacional, pero de todas formas una película subvalorada, ¿no? Yo destacaría esas dos, ¿no? De las más recientes, porque las otras tienen sus perfiles comerciales y su ambición no pasa por hacer un producto de calidad, por así decirlo, ¿no? La misión de muchas películas como El Correcaminos, por ejemplo, Mm. es ofrecer un divertimento, ¿no? Sin más ni más. No le va a importar hacer una historia redonda narrativamente hablando, ¿no? Películas hechas de manera instantánea, ¿no? De manera express, ¿no? Sin mucha planificación o qué sé yo, que uno percibe en otro tipo de producciones, ¿no? Más elaboradas, más trabajadas, ¿no? Sí, justo vimos su crítica en Waika sobre, ayer creo que salió. Usted hablaba sobre estos espacios alternativos en donde se debe dialogar. Usted es coordinadora del Cineclub de la UCH. ¿Qué importancia le da a estos cineclubs? Bueno, nosotros también bueno, yo soy parte del Cineclub de la Villarreal. Estos nuevos medios, ¿cuál sería esta importancia en las películas, sobre todo en el diálogo y quizás en este debate? Sí, yo creo que habría que pensar los cineclubes como espacios para visibilizar justamente lo que los multicines no logran hacer, ¿no? Uno, son espacios gratuitos, la mayoría de cineclubes en Lima son gratuitos, ofrecen alternativas de exhibición, digamos, para un público interesado, específico, quizás hoy en día, que a veces la gente prefiere ver películas en su casa, porque son varios factores, ¿no? Por ejemplo, en la UCH nosotros hemos hecho encuestas para saber quién es un poco ese público que nos visita. Yo los conozco, yo sé, porque hay un público asiduo, un público nuevo a veces, pero yo quiero saber de dónde son o qué intereses tiene.
Y una encuesta que hicimos el año pasado nos confirmó que mucha gente no vivía cerca, vivía incluso a más de 1 hora, 2 horas de distancia, gente de Puente Piedra, de Los Olivos, de San Martín de Porres o de San Juan del Lurigancho, y uno dice, bueno, hay que hacer un buen trabajo porque esta gente se está tomando su tiempo y yo me preocupo porque yo digo, las funciones comienzan a 7 de la noche y suelo programar pensando en ese público que tiene que regresar a su casa. Tengo que calcular, no puedo poner películas de más de 2 horas, más de 3 horas, ¿no? Porque estoy pensando en un público que quiere ir y que quiere conversar de la película, entonces yo tengo que dar un tiempo para ello, pensando en el problema del transporte, el problema de la seguridad, de que atraviesa Lima, de la inseguridad. Entonces yo creo que ante esa problemática de que hay gente que está comprometida, que quiere ver algo diferente, yo necesito sobre todo poblar esa programación de películas peruanas, ¿no? Y es lo que más hemos hecho en los últimos años, ¿no? Tenemos algunos ciclos de cine, no sé, coreano, de acción o de cine de historia mexicana, lo que fuere, pero nos interesa sobre todo potenciar películas peruanas y eso es lo que hemos venido haciendo como una forma de expandir posibilidades de proyección de las películas. Por ejemplo, ahora en diciembre tenemos 3 películas peruanas que han tenido muy, pero muy poca circulación. Vamos a poner Hogar de Jano Burmester, vamos a poner Las colonias de Luis Basurto, vamos a poner Alemania Oriental de Alonso Izaguirre, por ejemplo, ¿no? Películas que han tenido exhibiciones limitadas. Entonces queremos contribuir un poco a expandir, porque los cineclubes son eso. Y la gente que va, no solamente va a ver la película, la gente se queda, la mayoría se queda a la charla, ¿no? Al conversatorio, ya sea con cineastas o a las moderaciones que yo pueda hacer con ellos mismos, ¿no? Porque a mí me interesa preguntar qué opinan, de qué va. Entonces sí hay un público, entonces yo creo que el asunto va por otro lado, ¿no? ¿Qué hace el Estado con ese público? Y para ese público que puede ser un detonante para ampliar las políticas de exhibición, ¿no? Yo creo que el cine peruano no está llegando a las universidades, a las escuelas, en otros países hay caravanas, o incluso el streaming, ¿no? Tenemos posibilidades de que todo el cine peruano esté online un canal pagado por el Estado, porque el Estado financia películas y tiene todo el derecho de pedir a los cineastas a los cuales les ha financiado la película que les den los permisos para subir la película online. Pero muchos cineastas se guardan las películas y piensan que las películas son 100% de ellos, cuando no debería ser así. El Estado no tiene ninguna intención de reunir tantas obras y exhibirlas públicamente online o presencialmente, ¿no? Entonces yo creo que eso más bien nos propone un reto, ¿no? De cómo hacer para que el cine peruano sea tanto los cortometrajes como largos, documentales, ficciones, ¿no? De todo tipo y sigan abriéndose paso, dándose a conocer, ¿no? Sí, qué importante es la labor del cineclub. De hecho, me hizo reflexionar bastante porque también pasa lo mismo en nuestro cineclub, que la gente se queda a las conversaciones que generalmente son entre nosotros, no es para cambiar de perspectiva o conocer otros puntos de vista, pero es cierto y supongo que también debe ser porque estos espacios son gratuitos y porque los ciclos son variados, son películas no tan comerciales, por así decirlo, y hay gente pues, a la que le gusta mucho eso. Y ahora cambiando un poquito de tema, queríamos abordar sobre el cine latinoamericano, porque sabemos que también conoce mucho sobre eso. Quería saber si últimamente ha ido a los festivales. Por ejemplo, vimos que hace poco estuvo el Festival de la Semana de Cine de la ULIMA y también el Festival de la Semana del Cine. Bueno, el Festival de Cine de Lima de la PUC. ¿Cómo fue su experiencia si es que fue a los festivales? No, el Festival de Lima voy, pero este año no pude ir porque estaba de viaje, estuve en otro festival, estuve en el Festival de Locarno, ahí cubriendo, estuve 1 semana y media, justo de que el Festival de Locarno se da en los mismos días que el Festival de Lima. Entonces tuve la oportunidad de ir a ese festival, nunca había ido, pero ya varias películas que pasan en Lima ya son como películas que vienen de ser exhibidas en otros festivales y la mayoría las he visto, ¿no? O sea, te puedo dar un panorama del cine que colocan, digamos, y algunas películas peruanas son las que estoy recuperando con esas funciones alternativas, ¿no?
en estrenos comerciales o en espacios alternativos, ¿no? Por ejemplo, una película que se estrenó allí, Políticas Familiares, la voy a recuperar en la proyección que plantea, que programa la misma Católica, ¿no? En el Centro En su Cultural, donde centro hace. cultural. Sí, de hecho, Sí, dentro de su programa, creo que se llamaba Las Imperdibles, creo, Ajá, sí, los que imperdibles. también van a estar otras dos películas muy buenas, que es la de Poeta. Creo que se volvió muy popular por los jóvenes, creo que están muy interesados en ver esa peli. No sé si ha escuchado hablar sobre claro. eso. Sí, claro, estuvo en Cannes, ¿no? Estuvo en Cannes este año, en Liga Colombiana, ¿no? Que además está nominada al Oscar, me parece, por Colombia. Y bueno, sí, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, el Festival de Lima tiene un perfil, ¿no? Que es mostrar las películas más mainstream, entre comillas, del cine independiente latinoamericano, ¿no? Pese eh, a esa fascinación por las películas latinoamericanas más premiadas por los europeos, porque eso es lo que ha pasado con la película, por ejemplo, de El Agente Secreto, ¿no? Que se estrenó en Cannes y que también es la candidata al Oscar de Brasil, esta película muy premiada y la pasan acá, ¿no? Es como que es un festival que busca la validación de los festivales europeos con relación a Latinoamérica, y esas películas latinoamericanas que han sido validadas por Europa las ponen acá. Salvo excepciones, porque dieron El Príncipe de Nanagua, que es una película documental de 4 horas, que sí implicaba un riesgo expresivo, y la colocaron, que me parece importante que la hayan programado, ¿no? Porque también el equipo curatorial del Festival de Lima ha cambiado, ¿no? Pero mantienen como estas cosas como eh, propias del mundillo limeño, ¿no? Muchas argollas, favoritismos, que a mí particularmente me molestan. Por ejemplo, Lombardi es parte del equipo de selección de películas y le ponen sus películas en funciones estelares, ¿no? Funciones de gala, ¿no? Entonces es como que soy juez y parte, ¿no? Esas cositas a mí no me gustan, me caen mal, pero en el fondo me parece que es una programación, como les digo, que recupera películas latinoamericanas que ya han sido validadas y no es un festival que apueste por descubrir, ¿no? Cosas interesantes en Latinoamérica que sí tienen otros festivales latinoamericanos, ¿no? Como el de México, el FICUNAM, o en Valdivia, en Chile, que son festivales que tienen una apuesta, digamos, diversa sobre el cine peruano, ¿no? En general, hay películas peruanas que se estrenan ahí, documentales, cortos, experimentales, ¿no? Y sobre el Festival de la Semana de Cine de Universidad de Lima, también he visto varias películas, pero lo interesante ahí es que hacen como un repaso del cine peruano. Hacen como un recuento, agrupan películas de la temporada, por así decirlo, y las estrenan ahí. Y vale la pena por el tipo de proyección, ¿no? La Universidad de Lima tiene buenas salas con proyecciones, ¿no? Que no tenemos, incluso en la UCH no tenemos un proyector muy sencillo, se ve bien y todo, pero no tiene los niveles de calidad que tienen universidades privadas que pueden pagar sonido 7.0, ¿no? Ese tipo de parlantes o de proyecciones, incluso creo que la de Lima tiene DCP, puede proyectar en DCP, la Católica, el Centro Cultural tiene DCP, entonces ese tipo de oportunidades creo que estos festivales la dan, ¿no? Para ver películas de buena calidad. Por eso también que otros festivales pequeños, como Lima Alterna, Al Este, proyectan el Centro Cultural de Lima por estas condiciones, ¿no? Que tiene. Claro, genera sin duda una experiencia al usuario, ¿no? A la persona que va a ver la película de una manera distinta, cómo se siente, ¿no? Pero bueno, ahora queremos entrar un poco más en su oficio, en cómo mira, en cómo escribe una crítica. Entonces, ¿qué elementos considera indispensable para evaluar una obra cinematográfica? Bueno, ahí no es que tenga un decálogo, ni un protocolo, ni un instructivo, pero sí tengo como algunas pautas propias que no las diría como receta, porque cada persona que se quiere dedicar a la crítica o quiere hacer crítica las puede tomar como sugerencia o algo que quizás también pueda evitar, pero yo creo que en mi caso, yo escribo de lo que me interesa escribir.
jamás escrito por encargo, ¿no? Ni siquiera cuando trabajaba asalariada, porque yo he hecho periodismo, he trabajado en medios donde tu editor o editora te dice lo que tienes que escribir. Incluso en esas circunstancias en que me han obligado a escribir sobre algo que no me interesaba, le he buscado un ángulo que me cause una atracción a escribir. Y yo considero que la crítica es predominantemente una labor, una pasión escrita, ¿no? Porque la escritura permite que la misma persona que hace crítica entre en un estado de reflexión. Yo creo que las películas hay que pensarlas, hay que buscar la manera en cómo nos acercamos a ellas y donde se aplica efectivamente una posibilidad de mostrar nuestra propia subjetividad. Yo he leído mucho que la crítica tiene que ser objetiva. Para mí eso no es crítica. La crítica es compartir la posición de uno sobre la película. No existe una objetividad. La objetividad la tienen los periodistas, y ni siquiera eso, ¿no? Porque la objetividad la comprendemos como la responsabilidad del periodista que reúne dos visiones sobre un mismo hecho, ¿no? O cuatro, o 10, hace una compilación de las diversas posiciones en torno a un hecho, y eso lo escribe, lo comparte, lo investiga. En cambio, la crítica no puede ofrecer pues 10 puntos de vista o poner los que dicen a favor y en contra. Eso no es crítica, ¿no? La crítica es una posición sobre algo de esas obras. Tampoco creo en la totalidad. Yo no me creo capaz de escribir sobre la totalidad de un filme. Es imposible. Usualmente lo veo como algo inabarcable. Por eso me detengo en temas específicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Los Indomables, que lamentablemente no he escrito sobre ella, pero tuve que hacer este video, me concentré específicamente en este aspecto de cómo la película hacía, se enfrentaba a su propio título, ¿no? La película se llama Los Indomables, pero para mí era, pues, esto no eran indomables, porque efectivamente la historia nos dice que las rebeliones no fueron un fracaso históricamente, pero todos fueron sometidos, ¿no? Todos los que participaron fueron sometidos. Entonces, las películas pueden hacer que esos indomables no se vean como sometidos. O sea, se puede hacer una exaltación de Tupac Amaru o de sus adeptos de otra manera, que por eso yo menciono la película de Tupac Amaru, donde sí hay esa posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que la crítica es una posibilidad de compartir ese punto de vista, sea amable o no, ¿no? Yo no creo que nadie escribe consciente de su rol crítico con la intención de agradar, ¿no? Ni el crítico literario, ni el crítico de arte, ni el crítico teatral, sino su labor no es agradar, su labor es descomponer la obra, analizarla, compartir su punto de vista, ¿no? Y si no, pues la intención es otra. Entonces es periodismo, hay periodismo cinematográfico, evidentemente, hay periodismo de series, hay periodismo visual, ¿no? Pero si no, yo creo que, como decían varios teóricos de la crítica, ¿no? La crítica se percibe, ¿no? Como una defensa de algo, una, una argumentación que busca justamente juzgar. La crítica es un juicio, ¿no? Entonces, yo creo que a lo largo de mi trabajo me he caracterizado por eso, ¿no? Y no solamente yo, creo que varios críticos del Perú cumplen esa labor, ¿no? De emitir un juicio, ¿no? Y también creo en la capacidad de argumentación, ¿no? Hay que argumentar las ideas, hay que argumentar por qué pasa eso con las obras y no solamente decir, pues me gusta o no me gusta. Eso no es crítica. Claro. Y también creo, ¿no? En las posibilidades del video, pero para mí es limitante, ¿no? Para desarrollar un argumento crítico más amplio, ¿no? Sí, justo queríamos ingresar a esa parte, a los desafíos que enfrenta la crítica hoy en día, ¿no? O sea, la crítica sobre todo de cine en un contexto que ahora estamos todos dominados por plataformas, por redes sociales, ¿no? ¿Qué desafíos consideran más allá de los que mencionó que abarca la crítica del cine, ¿no? En este caso.
Sí, bueno, evidentemente los desafíos que ahora enfrentamos o que enfrento yo no son los mismos de hace 30 años, ¿no? Antes, cuando yo trabajaba en los periódicos o revistas, los desafíos era cómo llegamos a los públicos, porque el público tenía que comprar el periódico o el público tenía que comprar la revista. Ahora no. Ahora el público tiene los textos online, ¿no? Tiene los textos a un clic, gratis. Si la gente que quiere saber lo que el crítico escribe, simplemente va y lo busca de manera muy accesible, ¿no? En videos, en- en- incluso he visto que hay crítica de flyers o estos comentarios en post, ¿no? Es muy abierto, ¿no? Así que el reto ya no es el mismo de hace algunos años, ¿no? Porque los espectadores están ahí. Yo creo que el desafío más importante es qué se considera crítica, ¿no? Porque los medios tradicionales hace décadas, hablo de los 90 incluso, ya a partir de la digitalidad y a partir de las segmentaciones de públicos, dejaron de publicar crítica. Uno no encuentra ni una sola crítica ni en La República, ni en El Comercio, ni Perú 21, en ningún medio tradicional. No hay, ya fue. Lo que hay son notas periodísticas, entrevistas, ¿no? O un análisis de un columnista, ¿no? Pero crítica como tal, no hay, ¿no? Porque los medios han desplazado eso hacia el ámbito incluso más informal. Esa crítica tradicional ya no existe, ¿no? Entonces a los críticos nos queda la gestión, la autogestión, escribir gratis, ¿no? Sacar nuestros espacios de manera gratuita, viajar a festivales gratis con nuestra plata, ¿no? Entonces un poco el desafío es cómo hacemos que esa crítica sea valorada como tal, porque han surgido muchos discursos que llaman crítica, pero yo creo que no es crítica, ¿no? Entonces ahí hay una gran problemática, ¿no? En esa definición de qué es y qué no es crítica. Sí, bueno, siguiendo esta línea bueno, la crítica también tiene un papel frente a la sociedad y frente al público, ¿no? Entonces quisiera detenerme un momento aquí. ¿Cree que la crítica puede influir en la formación de audiencias conscientes y que de qué manera, ¿no? Depende, ¿no? Yo creo que sí, desde mi propia experiencia, porque yo he establecido un vínculo entre la gestión cultural y la crítica, por ejemplo, ¿no? Yo cuando hablo de películas en mi cineclub, una vez me acuerdo que invité a un colega, Emilio Bustamante, a hablar sobre una película de Salvador Dalí, una historia de amor entre Salvador Dalí y Federico García Lorca, una ficción obviamente basada en algunos indicios de sus biografías. Y él me dijo, ¿por qué has programado esto si es una película mala? ¿No? Entonces es como diciendo que como somos críticos, no podemos poner películas malas porque de lo malo no, ¿para qué hablar o para qué mostrarlo al público? ¿No? Yo recuerdo que le dije, porque es para conversar, ¿no? Es para dialogar, ¿no? No tiene una finalidad estética, ¿no? Yo no voy a poner programar solamente películas bellas o chéveres u obras maestras, ¿no? No es mi criterio. Entonces, creo que he sabido un poco lograr esa intersección entre la crítica y la gestión, porque de alguna manera informo, apoyo en ese desarrollo de públicos, pero también genero una mirada crítica hacia lo que estamos viendo, ¿no? Si una película me fascina o es importante o tiene, también cuestionarla, ¿no? Creo que los contextos cambian. Hay películas, no sé, Vértigo, que es la que todo el mundo dice que es la obra extraordinaria, obra maestra, pero probablemente la gente cuando la ve en el siglo XXI le va a encontrar pues muchos peros, ¿no? Porque ha cambiado el público, ha cambiado la perspectiva sobre qué es una buena película, o ha cambiado la perspectiva en torno a esto de dividir a la obra del autor o no. Entonces son discusiones que se dan. Entonces yo creo que hay espacios de intersección en la crítica. Luego también está la curaduría, la investigación, la docencia, por ejemplo, o el mismo periodismo. Yo lo que hago con Desisfil o Huayca es extender un poco el plano del periodismo también. Entonces yo creo que la crítica
puede llegar, no sé si influir en esa lógica vieja de que los medios influyen en las personas porque son muchos factores lo que podrían lograr esa influencia. Influencia de interés del usuario, del espectador, qué tan informado quiere estar o qué tan abierto a escuchar nuevas propuestas, el acceso a las obras, son varios factores, pero creo que en la actualidad hay que buscar esas intersecciones para aportar a seguir despertando ese interés en la crítica, ¿no? Como una forma de ampliar la comprensión y discusión sobre las películas, ¿no? Lo veo más o menos de esa manera. Sí, justo habíamos investigado también sobre su plataforma de Film, que es un espacio en donde pues realizan críticas de cine y entiendo que es autogestionado, pues no, usted es la directora y como noto que ha habido bueno, la sociedad, los medios no le ponen tanto interés o han dejado de lado la crítica al cine, usted ha hecho su propio medio. Quisiera que nos hable un poco de cómo nació esta idea de ese film. Sí, DC Film nació en el 2011, 2012, de la mano de otros críticos, entre ellos José Sarmiento, que ya no forma parte de la revista, pero formó durante muchos años, y junto a un grupo de críticos de diversas partes del mundo, ¿no? Surgió como una oportunidad de hacer crítica de manera desterritorializada, no pensaba solamente para Perú, pensaba para públicos más amplios, incluso las primeras ediciones fueron de mayoría textos en inglés, luego en español, ahora hacemos español y algunas veces inglés, porque hay unos colaboradores que lo mandan en inglés, pero en realidad es una revista que buscó ser una oportunidad de difusión de un tipo de cine experimental y cine independiente, ¿no? Y yo creo que en su momento cumplió esa función, ¿no? Creo que colaboramos junto con espacios alternativos como Lima Independiente o Transcinema en su momento, como una suerte de oportunidad de dialogar sobre esas películas más experimentales, ¿no? Más independientes, de autores jóvenes sobre todo, y también la valoración del cortometraje. Hemos escrito mucho sobre el cortometraje, que usualmente es un desterrado, ¿no? De la crítica, ¿no? No todos escriben sobre cortos. Es En serio. muy difícil que se escriba sobre cortos. Entonces un poco nace en ese contexto y la sigo sacando, ¿no? Hay colaboradores de diversas partes de Latinoamérica y del mundo, por ejemplo, ahora publican varios colegas de México, de Colombia, de Perú también, me interesa que jóvenes puedan allí foguearse, escribir artículos también. Y claro, es una revista que yo pago el servidor, pago el dominio, en algunos casos gestiono las acreditaciones, en la mayoría de casos, para los redactores que quieran hacer cobertura en festivales de México, de Argentina, no sé, ¿no? Eso lo hacemos. Y en algunos casos también hemos pagado los fees, que son las inscripciones para la acreditación. Los festivales grandes no son gratis, ¿no? Uno tiene que acreditarse y pagar, ¿no? Por ejemplo, los que van al Festival de Berlín tienen que pagar como 70 euros para poder inscribirse. En el Festival de Rotterdam como 60, el Festival de Cannes también creo que es como 70 euros. Entonces a veces esos montos los gestionamos, ¿no? Pero más allá de eso, no es que yo pueda pagar, ¿no? Un salario, porque es muy difícil, ¿no? Y no hay proyectos en Perú tampoco para publicaciones de crítica o publicaciones de investigación de cine como sí hay en Colombia, Ecuador o Chile, ¿no? Mónica, muchas gracias. De hecho, hemos conocido mucho más sobre ti y sobre tu labor como curadora, como crítica de cine, como docente y como gestora cultural en realidad. Nos ha servido de mucho realmente y consideramos que es muy necesario seguir hablando de cine y tener estos espacios. Ha sido un honor tenerte en Umbral, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias, de Muchas verdad. gracias. Espero que les vaya bien en la revista y también en el Cineclub, ¿no? Sí, de hecho vamos a ir el jueves a ver un poco. Tengo entendido que es el ciclo de Palestina, ¿no? Sí, sí, a las 7 empezamos, pero yo estoy ahí desde las 6, 6:15. Ok, ya. Entonces ahí nos vemos, Mónica, ahí estaremos. Más bien, un 5 para tomar una captura de pantalla. 3, 2, 1. Ya está. Listo, Muchas Mónica. Muchas gracias. gracias. Un Hasta gusto, de verdad. Gracias, hasta luego. cuídense, hasta luego, chao.